Es momento de una nota vía Zoom con el arquitecto Luis Tavela. Él es presidente de la FEDEMIPYMES. Arquitecto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder saludarte nuevamente aquí en el programa. Un gusto estar contigo, un placer y gracias por la invitación. Arquitecto, queremos conocer cómo sigue este tema de la ley MIPYMES o también cómo se le llama, creo que ahora la nueva ley MIPYMES. Realmente es una modificación de la ley anterior. Haciendo un poquito de historia, la ley se aprobó en el 2012. Hoy tiene 12 años de existencia, digamos. Esta ley, el hecho trascendente fue la creación del viceministerio de MIPYME, que hoy está vigente. Y bueno, empezamos a trabajar con el viceministro anterior, porque realmente hace 14 meses que estamos trabajando en la redacción de la ley, de la modificación, y sobre todo ponernos de acuerdo con todas las entidades, ¿verdad? En el gobierno anterior no pudimos avanzar mucho, esa es la realidad, pero sí la metimos ya en el Senado. Con este gobierno empezamos a trabajar, hoy está en la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Senadores. Hicimos una serie de reuniones con ellos, se hizo una audiencia pública, se hicieron 2 a 3 reuniones con todas las instituciones, ejemplo, Ministerio de Trabajo, DENIT, IPS, Ministerio de Economía, BCP, etcétera. O sea, realmente muchísimo trabajo, mucho tiempo le hemos dedicado, sobre todo de FEDEMIPYMES, como para hoy poder decir que la ley creo que está consensuada por todos. La Comisión de Industria, presidida por el senador Petengil, derivó a las otras comisiones y bueno, también se derivó a todas las instituciones para que den de vuelta su parecer de manera formal. Esperemos que las instituciones y los ministerios mantengan su palabra de lo que acordamos ya como para hacer y que no tengamos algún viernes 13, ¿verdad? Que de repente alguna institución tranque la ley y presente unas modificaciones hoy que se vuelva a tratar y que no estén de acuerdo de todo lo que nosotros trabajamos y bueno, de vuelta no consigamos ni siquiera la media sanción este año. A mí me encantaría, así como hay leyes que se aprobaron en 2 o 3 semanas, incluso algunas mucho más rápido, que lo hizo la Cámara de Senadores, poder decir que esta ley o la modificación de esta ley MIPYMES antes de fin de mes nosotros la vamos a tener aprobada porque todos los senadores se pusieron la camiseta de las MIPYMES. No tenemos que olvidar que el 98% de las empresas son MIPYMES, que somos 370.000 empresas con RUT, donde el 88% son microempresas y dentro de las microempresas tenemos una formalidad relativa, o sea, no todos son 100% formales, tienen RUT pero no el resto. Y un poco la visión de esta nueva modificación que estamos presentando es dotarle de mayor competitividad, sobre todo a las micro y pequeñas empresas, que son, digamos, la rama más débil del sector MIPYMES. En este caso, nosotros estamos dotándole de descuentos, digamos, para formalizar. Vos sabés bien que los costos de la formalización son altos en nuestro país, porque de alguna manera tiene una mirada hacia la empresa grande y no hay una diferenciación entre una empresa que factura, como yo siempre digo, 5.000 millones al mes y una empresa que te factura 10, 20 o 40 millones al mes, ¿verdad? Y hay una diferencia muy grande. El otro detalle que nos preocupa y estuvimos analizando de que no hay un paso
de la microempresa hacia la pequeña y de la pequeña a la mediana y la mediana a la grande. O sea, normalmente el que nace microempresa o desaparece por el camino o se mantiene. Muy pocas pasan a ser pequeñas empresas. Y esto todo a causa de que no tienen una competitividad diferente que les permita. Vos fíjate que apenas el 40% del sector MIPYMES está bancarizado. Nosotros creemos básicamente que el sector de microempresas no está bancarizado y muchísimas empresas de la pequeña también. Y vos cuando no estás bancarizado no accedes a ningún crédito, digamos, más económico, más barato, donde tenga tasas relativamente accesibles, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas hacen de que no exista un crecimiento en la micro y pequeña. Y por supuesto, si no existe crecimiento, no existe crecimiento tampoco en el empleo, porque el 65% del empleo pasa por el sector MIPYME, ¿verdad? Entonces, un poco la idea es de dotarle de condiciones diferenciadas, o sea, poder legislar en base a la realidad de este sector, en base a la realidad de este sector y no en base a la realidad del sector de empresas grandes, ¿verdad?, que conforman un poco la macroeconomía, ¿verdad? Presidente, cuando vos decís que están trabajando de forma conjunta para estos ajustes, estas modificaciones en la ley MIPYMES, ¿quiénes integran esta mesa donde se sientan a trabajar, a conversar? ¿Cuántos entes serían? Me imagino que son muchos, ¿verdad? Y por otro lado, también te quiero consultar, estos puntos que mencionabas anteriormente, ¿son algunas de las modificaciones que quieren realizar en la ley MIPYMES, estas condiciones diferenciales? Así es. En un comienzo, la Cámara de Senadores llamó a todas las instituciones. Entonces ahí se hicieron propuestas, también se enviaron notas a las diferentes instituciones para que den su parecer. Básicamente no hubieron grandes cambios. Con la DENIC teníamos un cambio que hacer, que lo hicimos a sugerencia de ellos. También con el Ministerio de Economía, ellos mismos nos pasaron la redacción de uno de los artículos. O sea, tratamos de consensuar, y donde trabajamos fuertemente es con la Comisión de Industria, que también podían participar, y cuando digo trabajamos, digo la Federación Paraguaya de MIPYME, ¿verdad? También podrían haberse acercado otras instituciones o ministerios, pero no lo hicieron en su momento, ¿verdad? Así que nosotros presumimos que ellos estaban de acuerdo. Lo que sí nos preocupó un poco es cuando tuvimos la última reunión con el Ministerio de Trabajo, ahora unas 2 semanas y media, y ellos nos dijeron de que querían presentar una ley paralela propia. Y bueno, eso sí nos preocupa. ¿Por qué? Porque después de 14 meses de que ellos sabían exactamente la existencia de esta modificación, incluso fueron parte de esta modificación, hoy vienen con otra propuesta totalmente diferente y en paralelo. Con esto lo que nosotros vamos a conseguir es dilatar para el año que viene siquiera la aprobación en la Cámara de Senadores, ¿verdad? Entonces yo pienso y espero que ellos de alguna manera recapaciten y nos apoyen esto, y después que podamos hacer algunos cambios ya en la reglamentación, ¿verdad? Pero no en este momento, que necesitamos con urgencia poder dotarle de mayor competitividad, sobre todo a la micro y pequeña empresa, por un lado. Por otro lado, había artículos, por ejemplo, que el salario de la microempresa o la pequeña era el 80% del salario mínimo, pero sin embargo el IPS no aceptaba el pago, sino que aceptaba el pago solamente considerando el salario mínimo vigente, que es 2.700.000. En este punto nosotros sostenemos que la realidad, sobre todo de la microempresa, es que ellos normalmente no pueden pagar 2.700.000, porque de las 320.000 microempresas con RUT que tiene el DNI registrado, poco más de 220.000 facturan apenas 10 millones por mes.
Y una empresa que factura 10 millones por mes, quiere decir que tiene un margen de ganancia que puede ir entre un 20 y un 30%, o sea, como mucho estarían 3 millones de guaraníes por mes. Y una persona que gane el salario mínimo y esté 100% formal, de promedio gana 3.600.000 sumando las cargas sociales. Por eso que nosotros siempre hablamos de que hay que legislar hacia la realidad de un sector. O si no, automáticamente estamos separando a miles y miles de empresas y le estamos diciendo, ¿sabes qué? Vos vas a ser informal nomás luego, ¿verdad? Entonces creo y sostengo y sostenemos el grupo de trabajo que hicimos, incluso la Comisión de Industria, de que hay que legislar para este sector de manera diferencial, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que tenemos en la ley, donde por supuesto esperamos el apoyo de toda la Cámara de Senadores y de las otras comisiones, ¿verdad? Presidente, con respecto a esta propuesta que mencionabas que el Ministerio de Trabajo presentó o está realizando, no sé si ya presentaron de forma paralela, en el caso de que sea así, de que presenten, ¿eso se puede realizar siendo que no está consensuado con el grupo de interés, con el grupo afectado que son los microempresarios? La verdad que tiene un proceso más largo, ¿verdad? Porque ya sea una institución pública, digamos el Ejecutivo o el sector privado, la presentación de cualquier ley se lo hace a través de alguna comisión del Senado. Alguna comisión del Senado, ellos empiezan a estudiar, se convoca audiencias públicas, etc. Es como que empezar todo de vuelta. Y como te decía al comienzo, nosotros tardamos casi 14 meses en llegar a este punto. Entonces, sería realmente una tristeza empezar de cero todo, ¿verdad? Pero bueno, me gusta ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Me gusta ser un poco optimista y ver un poco qué es lo que pasa esta semana y la siguiente. Nosotros la siguiente semana ya vamos a empezar a reunirnos con las diferentes comisiones de la Cámara de Senadores como para presentarle el proyecto, poder explicarle a los técnicos de las diferentes comisiones cuál es nuestra visión, y por supuesto lo positivo, digamos, que tenemos el apoyo del presidente de la República, que en el último foro de MIPYME, que no hace 30 días todavía, él dio el apoyo total al sector e incluso dijo de que había que dotarle al sector todas las garantías y las condiciones para que pueda formalizarse, para que pueda crecer y sobre todo para que pueda aumentar el empleo, ¿verdad? Porque si nosotros decimos que el 65% viene del sector MIPYME, lo que tenemos que hacer es hacerle fuerte a las empresas para que contrate más gente, ¿verdad? Ese es un poco el objetivo y poder llegar a la meta del Ejecutivo, que hablaban de 500.000 puestos de trabajo. Si no, es imposible, ¿verdad? Presidente, por último, antes de cerrar, te quiero consultar, ¿cuál es la posición de las MIPYMES, de la Federación de la FEDEMIPYMES, ¿verdad? Ya que mencionaste hace rato al presidente de la República, esta modificación que se quiere hacer al Código Laboral con respecto a la estabilidad, a la antigüedad laboral. Mira, este es un tema que yo creo que hay que hablarlo mucho. Hay una realidad en el mercado. La realidad en el mercado es que muy pocos llegan a los 10 años porque son despedidos al llegar a 8 años y medio y 9. Y cuando tienen cierta edad, ¿verdad? Automáticamente les cuesta conseguir trabajo y quizás se hacen independientes. Y al ser independientes dejan de aportar al Instituto de Previsión Social en el tema de la jubilación. Por eso es que no llegan ni al 10% las personas jubiladas, ¿verdad? Esa es la realidad del mercado. A mí siempre me gusta ver la realidad del mercado. Entonces,
el tema de la estabilidad y bueno, cómo se va a zanjar. Yo creo que hay que sentarse en una mesa con los sindicatos, con el sector trabajador y llegar a un acuerdo, ¿verdad? Aunque nos tarde, no sé, un mes, 2 meses, 6 meses, pero llegar a un acuerdo. Yo creo que la visión que nosotros tenemos hay cosas mucho más importantes. Nos preocupa, por ejemplo, las declaraciones de la ministra, que habla del aumento de los días de vacaciones, del aumento de los días de permiso. Y si nosotros estamos hablando de bajar los costos al sector MIPYME para hacerla competitiva, pero por el otro lado nosotros estamos hablando de aumentar los costos, es medio complicado, ¿verdad? Yo creo que dentro de una mesa de diálogo podrá llevar tiempo, pero se pueden lograr grandes resultados, sobre todo entre el sector trabajador y el sector empresarial. Y cuando hablo del sector empresarial, el sector MIPYMES tiene que estar representado, porque si le decimos que el 98% de las empresas son MIPYMES, debe estar representado, ¿verdad? Así que hay una realidad de mercado. Habría que pensar qué hacer para solucionar esta realidad de mercado y no taparnos los ojos, ¿verdad? Puede ser y buscar varias alternativas para la solución. Algunos hablan de una alternativa de la doble indemnización, que yo creo que por ahí no viene el problema. Para mí lo más lógico es que vos a lo mejor le puedas despedir y volver a contratar, que hoy no se puede hacer. Hoy eso no se puede hacer y vos empezás de cero, ¿verdad? También lo podés hacer. Por eso que yo creo que habría que poner en una mesa las alternativas, ¿verdad? Las alternativas y bueno, tratar de llegar a un consenso, tratar de llegar a un punto donde todos estén de acuerdo, ambos sectores, el sector sindical y por supuesto el sector empleador, ¿verdad? Para allá por febrero, marzo, aparentemente vamos a tener el primer borrador de estas modificaciones que se quieren hacer al Código Laboral. Vamos a ver cómo queda. Presidente, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Gracias por toda la información que nos compartiste el día de hoy. Que tengas un buen resto de jornada. Gracias y un placer como siempre cuando lo usted.